El reglamento del propio museo lo dice con todas sus letras. En el castillo de Chapultepec solo se permiten eventos de carácter cultural, académico o científico. Ningún evento social, ninguno empresarial. Y aún así, la noche del 10 de junio, ese castillo se llenó de copas, manteles largos y de algunos de los hombres más poderosos del fútbol mundial. Cena de gala, invitados internacionales, gobernadores mexicanos en la lista, y al frente de todo, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Más de 1 millón de pesos cambiaron de manos por esa noche. 8 días después, en plena mañanera, una periodista soltó la pregunta que en el gobierno preferían no escuchar tan directa. Y la presidenta de México tuvo que pararse frente al país a explicar por qué uno de los símbolos más cargados de la historia nacional terminó convertido, por unas horas, en el salón privado de una organización que mueve miles de millones de dólares al año. Lo que respondió Claudia Sheinbaum abrió más preguntas de las que cerró. Quédate, porque la parte más incómoda de esta historia no es cuánto se pagó, es quién sí puede entrar a ese castillo, y quién no. Vamos a ordenar esto desde el principio, porque la versión que circuló en redes y la versión que dio la presidenta no terminan de encajar. Y en esa grieta, en ese espacio donde una cosa no cuadra del todo con la otra, es donde está lo interesante. La escena arranca un jueves cualquiera en Palacio Nacional. Mañanera del pueblo, la presidenta de pie frente al atril, los reporteros levantando la mano. Hasta ahí, rutina. Entonces una periodista hace la pregunta directa. ¿Es cierto que la FIFA hizo una fiesta en el castillo de Chapultepec? No lo pregunta con rodeos. Lo pregunta como se preguntan las cosas cuando ya hay fotos, ya hay rumores y ya hay molestia en la calle. Y aquí viene el primer detalle que conviene grabarse. Sheinbaum no esquivó. No mandó la pregunta a otra dependencia. No dijo, lo voy a checar. Confirmó. En segundos, sí hubo evento, sí lo rentó la FIFA, sí se pagó más de 1 millón de pesos. Esa rapidez para contestar dice algo. Cuando un gobierno responde así de rápido, casi siempre es porque ya sabía que la pregunta venía en camino y tenía la respuesta lista en la bolsa. Pero si ya tenían la respuesta preparada, surge la duda que sostiene todo este video. ¿Por qué prepararse para una pregunta sobre una simple renta? La gente renta salones todos los días. ¿Qué tenía esta renta en particular para que valiera la pena ensayar la respuesta? Ahí vamos a llegar. Primero hay que entender qué pasó esa noche. Retrocedamos al 10 de junio. Faltaban horas para que el Mundial 2026 arrancara en México. La ciudad entera olía a inauguración. Banderas, patrocinadores, hoteles llenos, calles cerradas. Y mientras tanto, en lo alto del cerro de Chapultepec, se encendían las luces de un castillo que la mayoría de los mexicanos solo ha visto de día, en una visita escolar, con calor y con sed, subiendo la cuesta. Esa noche, el castillo era otra cosa. Era la sede de la cena de gala oficial de la FIFA, organizada por el mismísimo Gianni Infantino. Imagínate el contraste. El mismo lugar donde de niño te contaron la historia de los niños héroes. Esos cadetes que según el relato oficial prefirieron morir antes que entregar la bandera, convertido por una noche en el escenario de copas, brindis y fotos para el álbum del fútbol internacional. La piedra es la misma, la historia que cargan esas paredes es la misma. Lo que cambió fue quién estaba adentro. Y estaban varios gobernadores, eso también lo confirmó la presidenta. No dio la lista completa, pero soltó la frase, invitados de la FIFA, algunos gobernadores y otras gentes. Esa palabra, otras gentes, es de esas que un periodista subraya, porque cuando un funcionario evita nombrar a alguien, casi siempre hay un nombre que prefiere no decir en voz alta. ¿Quiénes eran esas otras gentes? La presidenta no lo detalló. Y ese silencio es justo lo que vamos a tener presente toda la siguiente parte, porque define el tono de toda la polémica. Pero antes de entrar a quién estaba, hay que resolver algo más urgente, algo que choca de frente con lo que dijo la presidenta. Antes de seguir, hazme un favor que a ti no te cuesta nada, y a este canal le cambia todo. Suscríbete. Aquí no venimos a repetir el titular que ya viste en todos lados. Venimos a jalar el hilo hasta el fondo, a contar lo que el resto deja a medias. Si eso es lo que andabas buscando, este es tu lugar. Dale suscribir y seguimos destapando. El reglamento. Aquí es donde la historia deja de ser una nota de espectáculos y se vuelve un asunto serio. El sitio oficial del Museo Nacional de Historia, que es justamente lo que hoy alberga el castillo de Chapultepec, establece una regla clarísima sobre el uso del recinto.
Dice que ahí solo se pueden realizar eventos de carácter cultural, académico o científico. Y remata con una línea que no deja espacio para interpretaciones. No se permiten eventos sociales o empresariales de ningún tipo. Léelo otra vez en tu cabeza. Eventos sociales o empresariales de ningún tipo. No de algunos tipos. De ninguno. Ahora dime con honestidad. Una cena de gala de la organización más poderosa del fútbol mundial, con su presidente al frente, con gobernadores invitados y copas servidas en vísperas de un mundial, ¿qué es exactamente? ¿Es un evento cultural? ¿Es académico? ¿Es científico? Cuesta trabajo meter esa noche en alguna de esas tres cajas. Y aquí está el nudo que muchos no vieron en la primera lectura de la noticia. La presidenta defendió la renta, diciendo que el castillo se renta desde hace mucho, que no es de hoy, que se renta para muchos eventos y que no fue ningún privilegio especial para la FIFA. Y seguramente tiene razón en que se ha rentado antes. Pero esa defensa abre un agujero todavía más grande. Porque si el reglamento oficial prohíbe los eventos sociales, y aún así el castillo se ha rentado para eventos durante años, entonces la pregunta deja de ser sobre la FIFA. La pregunta se vuelve, ¿cuántas veces se ha hecho lo mismo? ¿Y para quién? Detente un momento en esa idea, porque cambia por completo el tamaño del asunto. Y guárdala, que la vamos a necesitar más adelante, cuando hablemos de quién entra gratis y quién paga 1 millón. Hay algo más en esa contradicción que conviene masticar despacio. Un reglamento existe para poner límites parejos, para que la regla valga igual para el que tiene un apellido conocido y para el que no tiene ninguno. Cuando una regla está escrita con tanta claridad, de ningún tipo, y aún así se abre una excepción para el invitado correcto, el problema deja de ser jurídico y se vuelve moral. Porque la pregunta ya no es si se rompió una norma. La pregunta es para quién se rompe y para quién se aplica. Y esa, en un país donde millones sienten que las reglas siempre se doblan para los de arriba, es una pregunta que quema. Mientras tanto, había otra historia corriendo en paralelo esa noche. La de la propia presidenta dentro del castillo. Y esta parte es de las más delicadas, porque es donde ella intentó marcar distancia. Según su propio relato en la mañanera, a Sheinbaum la invitaron a la cena, y dijo que no le correspondía estar ahí, en esa mesa, con esos invitados. Lo dijo con esas palabras, que no le correspondía, pero le insistieron. Le dijeron que podía dar un mensaje en nombre de México a las personalidades que llegaron al país por el Mundial, desde exjugadores hasta otras figuras, y ahí aceptó, pero solo para eso. Su versión de la noche es casi quirúrgica en el detalle. Contó que llegó un poco tarde, porque venía de una reunión en Palacio Nacional, que entró al castillo, que leyó una cuartilla, una sola hoja, que en esencia decía que México es el mejor país del mundo y que ahí siempre serían bien recibidos, y que se retiró. Lo resumió en una frase que ya se hizo viral por lo seca que sonó. Entré, di el saludo y salí. Entró, saludó, salió. Suena impecable. Suena calculado para no dejar ninguna rendija. Y precisamente por eso vale la pena mirarlo más de cerca. Porque cuando una explicación está tan pulida, tan medida palabra por palabra, casi siempre es porque alguien sabía que cada palabra iba a pesar. ¿Por qué tanto cuidado en aclarar que no cenó? ¿Por qué subrayar que solo leyó una hoja y se fue? Aquí aparece la primera lección de comunicación política de esta historia. Sheinbaum no estaba describiendo lo que hizo. Estaba construyendo una imagen, la de una presidenta que no se sienta a la mesa de los poderosos. ¿Qué pasa? Saluda en nombre del pueblo y se va a seguir trabajando. La cuartilla. Él llegué tarde porque estaba en una reunión. Él, no me quedé a cenar. Cada pieza está puesta para reforzar lo mismo. Y sin embargo, pasó algo que ni la mejor estrategia podía evitar. Su sola presencia en ese castillo, aunque haya sido de minutos, fue suficiente para convertir el evento en un tema político. Porque la presidenta de la República no entra a un lugar sin que ese lugar quede marcado por su entrada. Da igual si cenó o no cenó. La foto de fondo es la misma. El poder político de México y el poder económico del fútbol mundial, juntos, en el cerro más simbólico del país. Y eso nos lleva al corazón de la polémica, que no tiene que ver con la ley ni con el millón de pesos. Tiene que ver con una sola cosa, la imagen. Piensa en el mensaje que este gobierno ha construido durante años. La cercanía con el pueblo, la austeridad.
La idea de que el poder ya no vive encerrado en palacios mirando a la gente desde arriba. Ese es el relato, esa es la marca. Y de pronto, en una sola noche, ese relato se topa de frente con su contradicción más visible. Una organización global, riquísima, reuniendo a su élite en un castillo que durante el siglo XIX fue literalmente la residencia de un emperador. Porque eso también es Chapultepec. No es solo el museo de las visitas escolares, es el único castillo de América que sirvió de residencia a un monarca europeo. Ahí vivieron Maximiliano y Carlota cuando Francia impuso un imperio sobre México. Desde esas terrazas se mira toda la ciudad, como mira un rey a sus dominios. Y ese dato, que parece de clase de historia, es justo lo que hace que la imagen incomode tanto. Porque por unas horas el lugar volvió a cumplir el papel para el que lo construyeron los poderosos, separar a los de adentro de los de afuera. Y aquí abro un paréntesis necesario. Si te está gustando cómo se va armando este rompecabezas, suscríbete al canal ahora mismo, porque este tipo de historias, las que mezclan dinero, poder y los símbolos del país, son justo las que desarmamos aquí pieza por pieza, sin que nadie te las suavice. Dale suscribir y sigamos, que lo más fuerte viene en la siguiente parte. Porque hay una frase de la presidenta que hasta ahora dejamos guardada, y es momento de sacarla. Cuando le preguntaron si existen tarifas accesibles para que la gente común también use el castillo, Sheinbaum respondió con algo que sonó tranquilizador pero que, si lo piensas 2 segundos, abre un abismo. Dijo que el pueblo puede ir gratis al castillo de Chapultepec. El pueblo puede ir gratis. Suena bien, suena democrático, pero mira la trampa que esconde esa frase. El pueblo puede ir gratis, sí, pero ¿a hacer qué? A caminar, a formarse en la fila, a ver las vitrinas detrás de un cordón, a subir la cuesta con los niños y bajar antes de que cierren. El pueblo entra gratis a mirar, la FIFA entró pagando a celebrar. Y esa diferencia, la del que mira y la del que celebra, es exactamente la diferencia que esta polémica destapó sin querer. Porque cuando insistieron en la pregunta, la presidenta terminó admitiendo que sí, que el recinto se puede rentar para eventos sociales. Y ahí tienes, en una sola mañanera, las dos afirmaciones chocando. El reglamento oficial dice que no se permiten eventos sociales de ningún tipo. La presidenta dice que sí se puede rentar para eventos sociales. ¿Cuál de las dos es la verdadera? Porque las dos no pueden serlo al mismo tiempo. Esa contradicción no es un detalle menor, es el centro de todo, y la única autoridad que puede resolverla es la Secretaría de Cultura, que es la que administra el recinto. La propia presidenta lo dijo, que la Secretaría de Cultura informe el monto exacto, que la Secretaría aclare. Es decir, ni la presidenta tenía a la mano la cifra precisa ni el detalle del contrato. Lo aventó para que otra dependencia lo explique después. Y todos sabemos qué suele pasar con las aclaraciones que quedan para después. Detengámonos en el dinero, porque ahí hay otra capa. Más de 1 millón de pesos. Esa fue la cifra que soltó la presidenta, con la precaución de decir, creo que pagó más de 1 millón. Creo. Esa palabra, en boca de quien dirige al país, es enorme. Significa que el monto exacto todavía no estaba confirmado en voz oficial. Y 1 millón de pesos, para una organización como la FIFA, no es nada. La FIFA reporta ingresos por miles de millones de dólares en cada ciclo mundialista. Para ellos, 1 millón de pesos por rentar uno de los castillos más emblemáticos del continente es, literalmente, propina. Y ese es el verdadero golpe al estómago de esta historia, no el millón, lo barato que resultó. Para una familia mexicana, 1 millón de pesos es una casa, es años de trabajo, es un sueño que muchos no alcanzan en toda la vida. Para la FIFA, fue el precio de una noche bonita con vista a la ciudad. El mismo número significa 2 universos completamente distintos según quien lo pague. Y el castillo, esa noche, estuvo del lado de quien puede pagarlo sin que le tiemble la mano. Ahora bien, seamos justos, porque este canal no está para repartir indignación gratis, sino para entender. Hay un argumento del otro lado, y es legítimo escucharlo. México es la sede del Mundial. Recibir bien a la FIFA, a sus directivos y a las figuras que llegan al país es parte de la diplomacia deportiva. Es protocolo. Casi todos los países anfitriones hacen exactamente esto. Abren sus lugares más bellos para impresionar a los visitantes. España lo hace, Qatar lo hizo, Sudáfrica lo hizo. Mostrar el castillo iluminado es vender la imagen del país al mundo entero.
Visto así, no hubo escándalo, hubo anfitrión cumpliendo. Ese argumento es sólido, y conviene tenerlo en la cabeza para no caer en la trampa fácil de pensar que aquí hubo un complot. Probablemente no lo hubo. Probablemente todo se hizo dentro de lo que el gobierno considera normal, y justo ahí, en esa normalidad, está la pregunta más incómoda de todas. Guárdala, porque a esa vamos a llegar al final. Lo que sigue es entender por qué una renta tan normal, tan pagada, tan protocolaria, explotó de esa manera en la mañanera. Porque si todo fue legal, si todo se pagó, si todo era protocolo, la pregunta de la periodista no tendría por qué haber pegado tan fuerte. Pero pegó. Y pegó por una razón que tiene menos que ver con la FIFA y más con el momento político que vive el país. México está en plena euforia mundialista, sí, pero también en plena tensión social. Hay temas pesados sobre la mesa. La relación con Estados Unidos está áspera. De hecho, en esa misma mañanera, la presidenta tuvo que responder a las acusaciones del presidente Donald Trump sobre que México estaría controlado por los cárteles. Ella respondió que Trump no está bien informado. O sea, el mismo día en que defendió la fiesta de la FIFA en el Castillo, también estaba esquivando golpes diplomáticos por el tema del crimen organizado. Y mientras todo eso pasa, mientras hay familias buscando a sus desaparecidos, mientras la economía aprieta, la imagen de una cena de gala con copas en el Castillo cae distinto, cae pesado. Ese es el detalle que casi nadie conectó. La fiesta de la FIFA no se volvió escándalo por lo que fue en sí misma. Se volvió escándalo por todo lo que la rodeaba, por el ruido de fondo, por el contraste entre el brindis allá arriba y los problemas reales allá abajo, y un buen periodista, una buena periodista, sabe que ese contraste es oro. Por eso esa pregunta traía puntería. La reportera sabía dónde estaba el nervio, y apretó justo ahí. Y aquí toca otra pausa, porque quiero pedirte algo. Si hasta aquí sientes que estás entendiendo la historia, de un modo en que nadie más te la contó, ayúdame a que llegue a más gente. Comparte este video con esa persona que solo vio el titular y se quedó con que la FIFA rentó el Castillo y ya, porque ya viste que no es y ya, es mucho más. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, que lo que viene amarra todos los cabos sueltos. Vamos a juntar las piezas. Tenemos un reglamento que prohíbe eventos sociales. Tenemos una presidenta que admite que sí se renta para eventos sociales. Tenemos un castillo que es símbolo de la nación y a la vez residencia de antiguos emperadores. Tenemos 1 millón de pesos que para la FIFA es propina y para una familia es una vida entera. Tenemos el pueblo entra gratis, que en realidad significa el pueblo entra a mirar. Y tenemos un país tenso, en medio de un mundial, donde cualquier imagen de élite pesa el doble. Cuando pones todas esas piezas sobre la mesa, la verdadera pregunta del video aparece sola. Y no es la que parecía al principio. La pregunta no era si la FIFA tenía derecho a rentar. La pregunta de fondo es esta. ¿Quién decide qué lugares de la memoria de un país se abren? ¿Para quién? ¿Y bajo qué condiciones? Porque un castillo así no es un salón de fiestas. Es un pedazo de la identidad nacional. Es donde se cuenta el relato de quiénes somos. Y cuando ese relato se renta, aunque sea por 1 millón de pesos, y aunque sea legal, lo que se está rentando no es solo el espacio, es el símbolo. Es el permiso de aparecer, por una noche, en el lugar donde vive la historia oficial del país. Y ese permiso, claramente, no está al alcance de cualquiera. Y fíjate en la ironía, que casi nadie nombró. Ese mismo cerro guarda el relato de los niños héroes, el de unos cadetes pobres que, según la versión que nos enseñan en la escuela, dieron la vida por no entregar el país a un ejército extranjero. Ese es el mito fundador del lugar, resistir al de afuera. Y casi 2 siglos después, en ese mismo suelo, el país abre las puertas de par en par para agasajar a una organización extranjera que llega a hacer negocio con el mundial. No estoy diciendo que sea una traición. Estoy diciendo que la postal, vista con un poco de memoria, tiene un sabor raro. El símbolo de la resistencia, convertido en escenario de la bienvenida más cara del año. La presidenta intentó cerrar el tema diciendo que esto es cotidiano, que pasa todo el tiempo, que no hay nada que ver, y tal vez tenga razón en los hechos. Tal vez sí pasa todo el tiempo. Pero ese es justo el punto que debería ponernos a pensar. Si esto pasa todo el tiempo, si los castillos y los recintos históricos del país se abren con regularidad para quien pueda pagarlos,
entonces la verdadera noticia no es la FIFA. La verdadera noticia es lo acostumbrados que estamos a que así funcione. A que el acceso a lo más valioso, lo más cargado de significado, dependa de cuánto traes en la cartera. Y ahí está el desenlace que prometí desde el primer segundo, el que explica por qué una pregunta sobre una simple renta encendió toda la mañanera. La pregunta explotó porque, sin querer, tocó una herida vieja del país. La herida de las dos puertas. Hay una puerta por la que el pueblo entra gratis, a mirar, en fila, de día. Y hay otra puerta, la de la noche, la de las copas, la del $1.000.000, por la que entran los que mueven el mundo. El mismo castillo, las mismas paredes, dos entradas completamente distintas según quien seas. Sheinbaum confirmó la renta, explicó el monto, marcó su distancia con elegancia política y técnicamente no mintió en nada, pero ninguna de sus respuestas tocó el verdadero nervio. Y el verdadero nervio sigue ahí, latiendo, esperando a que la Secretaría de Cultura suelte el contrato completo, la lista de invitados y, sobre todo, la lista de todas las otras veces que ese castillo se encendió de noche para gente que tú y yo no conocemos. Esa lista, si algún día se hace pública, va a contar una historia mucho más grande que la de una cena de fútbol. Va a contar quién ha entrado por la puerta de la noche durante todos estos años. Y mientras esa lista no aparezca, la pregunta de aquella periodista sigue abierta, flotando sobre el cerro de Chapultepec. El castillo es de todos los mexicanos. Sí, pero ¿por qué solo algunos pueden cenar dentro? Piénsalo, y dime en los comentarios qué crees tú. ¿Fue diplomacia mundialista, simple protocolo de anfitrión, o una escena demasiado fifí para un gobierno que presume hablar en nombre del pueblo? Lee tu respuesta, y vamos a debatirla ahí abajo, porque tu opinión en este tema vale, y mucho. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de esta historia que el 90% de la gente que solo leyó el encabezado. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo, donde vamos a desarmar otra de esas historias que parecen pequeñas, pero que cuando jalas el hilo, terminan contándote cómo funciona de verdad el poder en este país.